¿Qué tal, colegas? Soy Abel Shikai. Les doy la bienvenida a este vídeo. En esta ocasión pues vamos a iniciar con la parte práctica del curso sobre procedimientos almacenados en MySQL. Lo primero que debemos hacer es configurar un servidor local. Si ustedes ya lo tienen, pues pueden trabajar con ese sin ningún problema. Y también vamos a necesitar de un gestor de base de datos. Si ustedes quieren trabajar con PHP también lo pueden hacer sin ningún problema. Para esta ocasión, pues yo voy a utilizar como servidor local WAMServer. Entonces vean que aquí yo ya lo tengo instalado. La versión de Apache es 2.4. La versión de MySQL está entre 5 y 8. Pero vean que específicamente voy a trabajar con la versión 5.7.31. De igual forma tenemos la versión de PHP que está entre 5 y 7. Y específicamente voy a trabajar con la versión 7.3.21. Vean que la versión de WAMServer que voy a utilizar es la 3.2.3, que es la que está actualmente en la página oficial. Entonces, para descargar WAMServer, solo deben ir a la página oficial, colocando WAMServer en el navegador. Aquí pues los va a llevar a la página wamserver.com. En la sección de descargas pues les muestra las dos opciones de acuerdo a su sistema operativo. Pueden descargar la de x64 o la de x86 en caso de que su sistema operativo sea de 32 bits. En la parte de abajo les muestra una pequeña descripción de la versión de Apache, de PHP, de MySQL, pues esto de igual forma lo pueden observar en esta vista. Para descargarlo solo le dan clic en el botón amarillo de acuerdo a la versión que necesiten. Por ejemplo, si es de 64 bits, pues le dan un clic, les muestra esta ventana y únicamente deben darle clic a este enlace para que los lleve a esta página. Vean que tenemos unas versiones anteriores, pero para descargar la versión más reciente solo le dan clic a este botón verde. Aquí únicamente deben esperar 5 segundos para que les muestre la ventana donde les pide que deben guardar el archivo. Yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo. Vamos a regresar a la página de WAMServer. Y ahora el otro archivo que deben descargar es este que les muestra. Esto corresponde a una extensión de Visual Studio. Si ya tienen instalado Visual Studio en su versión 2012 en adelante, pues puede que no les pide instalar esto, pero por seguridad ustedes descárguenlo e instálenlo. Vamos a darle clic a este enlace, nos va a llevar a esta página. Aquí debemos darle clic en Download. Luego debemos seleccionar el archivo con más peso. En este caso es 6.9. Puede que en algún momento cambie por las actualizaciones, pero ustedes deben seleccionar el que ocupe más espacio. Entonces lo seleccionan, le dan clic en Next y aquí pues los lleva a esta página donde de igual forma les pide guardar este archivo. Lo descargan sin ningún problema. Y luego lo que deben hacer es instalar ese archivo. Posteriormente ustedes ya pueden instalar WAMServer y de esa forma pues no les debe dar ningún problema. Bien, entonces les voy a dejar en los recursos los instaladores. Aquí ya lo tengo. Tenemos la extensión, luego WAMServer y este es el otro software que vamos a utilizar que corresponde a SQL Joe para gestionar nuestras bases de datos. Al momento de instalar WAMServer ustedes pueden ir a su navegador, pero antes deben verificar que se esté ejecutando en la parte de abajo. Les va a mostrar un icono de color verde y eso pues les indica que ya se está ejecutando los servicios de forma correcta. Vean que tenemos la versión de Apache, la versión de PHP, aquí podemos alternar con diferentes versiones. También tenemos la versión de MySQL. Entonces aquí pues yo ya estoy ejecutando mi servidor local y para ir al servidor pues únicamente le colocan localhost en el navegador. Les voy a mostrar esta vista y pueden ir a PHPMyAdmin para ingresar a la consola y empezar a trabajar desde SQL. Bien, entonces lo que voy a hacer es ejecutar este programa SQL Joe para conectarme a mi servidor local. Aquí deben configurar una nueva conexión. En mi caso, pues yo voy a utilizar este que ya tengo con el nombre de servidor local. Pues ustedes colocan el nombre de su servidor y le dan en OK y ya se los va a mostrar en este listado. Entonces yo voy a utilizar servidor local y luego deben colocar el nombre de su servidor. En este caso pues va a ser localhost porque estamos trabajando de forma local. Luego deben especificar el nombre del usuario. Yo voy a trabajar con el usuario root. Luego la contraseña pues aquí lo dejamos vacío. Aquí nos pide el puerto. Este puerto pues es justamente el que observan en localhost. Voy a colocar aquí localhost y veamos que en el puerto que tiene predeterminado es el 3306. Entonces ese número de puerto es el que va acá. Vamos a darle clic en Text Connection. Nos muestra este mensaje que la conexión es satisfactoria, mostrando la versión de MySQL con la cual vamos a trabajar. Y esto es justamente lo que tenemos aquí. ¿Ven? Entonces, pues aquí ya se está haciendo la conexión. Vamos a darle en Connect.
Y de esta forma pues nos va a mostrar esta vista donde podemos observar las bases de datos que actualmente tenemos. Y de igual forma, si vamos a PHP-MyAdmin, aquí observamos las bases de datos. Entonces, si ustedes quieren, pueden trabajar con la consola de PHP-MyAdmin o pueden utilizar este software o cualquier otro que ya tengan. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es crear la base de datos. Y para ello podemos darle clic derecho aquí donde tenemos el nombre del usuario y el servidor. Aquí nos muestra diferentes opciones. Seleccionando Create Database, pues nos muestra esta ventana donde debemos colocar el nombre de la base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a colocar DB Sistema. Seleccionamos UTF-8 MB4 y en el siguiente listado vamos a buscar UTF-8 MB4/CI. Esto corresponde al cotejamiento para que las tildes y los caracteres especiales pues se guarden de forma correcta y que no tengamos ningún problema al momento de hacer los queries. Vamos a darle clic en Create y aquí pues ya nos muestra la base de datos. La otra forma de crear una base de datos es a través de comandos SQL. Podemos colocar Create Database y luego por ejemplo voy a colocar DB ejemplo. Seleccionamos y podemos darle clic a este icono. Observen que aquí se ha ejecutado de forma correcta, no tenemos ningún error. Y para poder observar la base de datos, pues solo le damos clic derecho, refresh, y aquí ya nos muestra la base de datos DB ejemplo. Para observar el cotejamiento, pues solo le damos clic derecho, Alter Database, y aquí observen que se ha creado con Latin 1. Entonces podemos cambiarlo a UTF-8 MB4 y en este listado también seleccionamos UTF-8 MB4 Swedish CI. Le damos en Alter. Nos indica que se ha guardado correctamente y listo. Entonces pues ya tenemos creadas las dos bases de datos. Para saber con qué base de datos vamos a trabajar únicamente debemos seleccionarla. Y observen que ahí se muestra en negrilla. Si vamos a PHP-MyAdmin, aquí voy a recargar. Vean que ya tenemos la base de datos DB ejemplo y de igual forma la base de datos DB sistema. Aquí únicamente debemos seleccionar la base de datos con la cual vamos a trabajar. Observen que ya aparece el nombre. Y con solo darle clic en SQL, pues nosotros ya podemos escribir las instrucciones SQL para crear tablas o hacer queries. Bien, entonces voy a regresar a SQL Job. Ahora lo que vamos a hacer es crear la tabla. Podemos utilizar el comando use para especificar con qué base de datos vamos a trabajar. Por ejemplo, si coloco DB sistema, entonces al momento de ejecutarlo, observen que ya se remarca en negrilla y para crear la tabla pues lo vamos a hacer a través de comandos SQL. Entonces colocamos create table, colocamos el nombre de la tabla, en este caso va a ser persona, abrimos y cerramos paréntesis y en medio de los paréntesis vamos a colocar los campos. El primer campo va a corresponder al ID persona, pero este campo debe ir en medio de los apóstrofes o las tildes inversas. Y para sacar ese símbolo, pues solo presionamos al 96 y aquí lo tenemos. Ahora voy a copiarlo y lo voy a colocar aquí. De esta forma, pues ya tenemos el primer campo. Ahora vamos a especificar el tipo de dato. Le vamos a colocar begin con una longitud de 20 caracteres, lo cual indica que este campo pues va a poder almacenar una longitud de 20 caracteres. Si nosotros utilizamos int, pues vamos a tener esa limitante. Entonces es preferible utilizar begin para que nos permita almacenar una gran cantidad de caracteres, que en este caso son 20. Seguidamente especificamos que este campo no va a ser nulo. Entonces colocamos not null y que este campo va a ser auto increment. De tal forma que cuando ingresemos el primer registro, pues va a ser el número 1, cuando ingresemos el segundo va a ser el 2 y así sucesivamente. Colocamos una coma, luego vamos a colocar el otro campo, entonces lo que voy a hacer es copiarme esto, lo voy a pegar en la parte de abajo y el otro campo corresponde a nombre. El tipo de dato para este campo va a ser varchar con una longitud de 100 y de igual forma le colocamos not null. Coma, voy a copiarme esto para colocar el segundo campo. En este caso, pues corresponde al apellido, entonces colocamos apellido. De igual forma va a ser un varchar con una longitud de 100. Voy a copiar nuevamente esto. Colocamos el siguiente campo que corresponde al teléfono. El tipo de dato va a ser begin con una longitud de 20 y de igual forma not null. Colocamos el otro campo que corresponde al email, que va a ser un varchar con una longitud de 100 y no va a ser nulo. Luego colocamos el otro campo que corresponde al dayCreate, donde se especifica la fecha en la cual se está realizando el registro. No va a ser nulo y le vamos a colocar como valor predeterminado current time stamp.
Y de esta forma le indicamos que el valor predeterminado pues va a ser la fecha del servidor. El último campo pues corresponde al status, entonces colocamos status. Este va a ser de tipo int, no va a ser nulo, y como valor predeterminado le vamos a colocar un número 1, indicando que va a ser el estado activo. O podríamos trabajarlo con caracteres, entonces pues aquí le voy a cambiar a un varchar con una longitud de 20 y que no va a ser nulo. Seguidamente debemos especificar qué campo va a ser la llave primaria. En este caso pues va a ser el campo ID persona. Entonces colocamos primary key y luego colocamos en medio de los paréntesis el campo que corresponde al ID persona. Ya tenemos todos los campos de la tabla. Ahora vamos a especificar el motor de almacenamiento colocando engine igual InnoDB. Y con InnoDB pues lo que hace es permitir realizar relaciones con otras tablas. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todo este SQL y le vamos a dar un clic para ejecutar. Observen que aquí se ha ejecutado, nos ha devuelto como success 1 y no tenemos ningún error. Para poder observar la tabla, pues vamos a darle un clic a la base de datos, luego en Tables y aquí ya tenemos la primera tabla. Al darle clic derecho, seleccionando la opción Alter Table, nosotros podemos ver la configuración. Observen que aquí ya tenemos los campos, tenemos los tipos de datos, tenemos la longitud y aquí nos indica que está la llave primaria que no acepta valores nulos este campo. Y de igual forma observen que aquí tenemos el cotejamiento UTF-8 MB4 y en collection de igual forma. Si en algún momento pues se requiere cambiar el motor de almacenamiento, el cotejamiento y en fin pues yo lo voy a dejar ahí porque solo les estoy mostrando de cómo es la configuración en este software. Muy bien, entonces esta es la forma de crear una tabla a través de comandos SQL y la otra forma pues es dándole clic derecho, Create Table y de igual forma ustedes colocan los campos, el tipo de datos, la longitud y bueno, aquí hacen la configuración correspondiente. Pero observen que si lo hacemos a través de esta instrucción SQL, automáticamente se coloca toda esa configuración de acuerdo al cotejamiento de la base de datos y eso lo pueden observar en esta configuración. Bien, ahora si vamos a phpMyAdmin, aquí yo voy a recargar. Observen que la base de datos de sistema pues ya tiene la tabla. Vamos a darle un clic. Aquí en estructura de igual forma se puede observar toda la configuración de la tabla. Y para crear una tabla, pues desde acá únicamente selecciona la base de datos, coloca el nombre de la tabla, la cantidad de campos, le dan en continuar. Y aquí pues ustedes ya pueden ir colocando el nombre de los campos, el tipo de datos. Y bueno, ya pueden hacer toda la configuración para crear la tabla. De esta forma es como hemos creado la base de datos, también la tabla con la cual vamos a trabajar. Muy bien, entonces hasta acá esta clase, espero les haya gustado y más que eso, espero les sea de ayuda. Por favor dejen sus comentarios, denle like, compartan, suscríbanse al canal y si ya están suscritos, pues no se olviden de activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Muy bien, entonces me estarán escuchando, hasta la próxima. Gracias.